Pues vamos a la palabra. ¿Cuántos vienen por la palabra? ¿Sí? Pues yo también, hermano, que usted no lo crea, porque a través de volver a predicar, porque pues la enseñanza uno la asume, la mastica, se la alimento para uno. Al predicar volvemos a volver a alimentarnos. Estamos estudiando la carta a los romanos. Tenemos ya varias enseñanzas. Ya, gracias a Dios, hoy terminamos el capítulo 7 ya, fíjense. Ya vamos a iniciar la semana que viene con el capítulo 8, si el Señor así lo permite. Y bueno, el tema hoy es el tema número 19. Y el tema número 19 le hemos titulado La realidad del pecado en la vida del cristiano. La realidad del pecado en la vida del cristiano. ¿Cuántos saben que el pecado es una realidad de nuestras vidas? Sí, Dios nos ha limpiado y todo, pero hermanos, tenemos mucha lucha. Y si nosotros no entendemos esto, hermanos, vamos a ser unos cristianos frustrados. Y vamos a esperar que el Señor nos hable para poder aprender. Y yo voy a leer ahorita solamente un texto y después vamos a estudiar todo un párrafo, ¿ok? Vamos a leer el texto de Romanos capítulo 7, versículo 24. Solamente por ahorita eso. Romanos capítulo 7, versículo 24. Y es una expresión muy usada de muchos cristianos, ¿verdad? Y pues vamos a ver a qué se refiere esto en la enseñanza. Pero Romanos 7, 24 dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Una vez más, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué no nos ponemos en las manos del Señor? Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa tarde, Señor. Gracias porque podemos estar aquí, Señor. Inmerecedores somos de tu gracia, de tu amor y de tu perdón, Padre, pero a ti te ha placido, Señor, limpiarnos, restaurarnos y estar con nosotros todos los días. Gracias. Padre, hoy estamos aquí, me da mucho gusto poder ver a mis hermanos, porque todos ellos edifican mi vida, Señor, porque muchos a veces venimos apenas llegamos, Señor. Tú conoces cada corazón aquí, pero estamos aquí por tu gracia, Señor, porque tú nos has fortalecido, Señor. Por eso te damos a ti la gloria, la honra, porque eres tú, Señor, el que dispones en el corazón de nosotros el poder seguir caminando, Señor. Y hoy que pudimos adorarte, Señor, podemos vernos, saludarnos, pero ahorita nos toca, Señor, tu palabra, el alimento. Señor, yo acudo a tu gracia, Señor. Yo te pido que me ayudes, que me des ese denuedo, Señor, y esa gracia que solamente tú puedes dar para compartir tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea abriendo el entendimiento de mis hermanos, Padre, porque el ser humano estamos incapacitados para hacer eso, Padre. Por eso confiamos en el poder de tu palabra, Señor, y creemos que a través de ella tú nos vas a hablar. Ayúdame, Señor, a mí ahorita como sembrador, Señor, a poder aventar las semillas, Señor, de una manera correcta, y obra en el corazón de mis hermanos, Padre, para que puedan recibir esa semilla y puedan reaccionar de la mejor manera, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y decimos amén. Ahora sí, vamos a leer ahorita un párrafo, todo el párrafo que vamos a estudiar, pero quiero comentarles lo siguiente. Miren, cuando Adán y Eva pecaron, se introdujo el pecado al mundo. Y así todos los que nacimos después de Adán y Eva, nacimos en pecado. Todos. Jesús murió, resucitó y fue quitado el dominio o la esclavitud del pecado en todos aquellos que a través de la fe nacen de nuevo. Pero el pecado sigue en nuestros corazones, en nuestra mente, pues no se ha quitado de nosotros, ¿verdad? Pero lo que sí es que Jesús nos quitó esa esclavitud al hacernos sus hijos, ¿verdad?
Pero escuchen esto, hermanos, porque es muy importante. Toda la vida estaremos luchando en contra de esa naturaleza pecaminosa. No importa cuánto oremos o cuánta Biblia dominemos y cuánta Biblia obedezcamos, ¿verdad? La tentación del pecado estará dentro de nosotros siempre. Una vez más, si esto no lo entendemos, si no sabemos lidiar con esto, vamos a vivir una vida cristiana frustrada. Por eso el apóstol Pablo, en Romanos, que vamos a estudiar ahora del capítulo 7, del versículo 14 al 25, trata este tema que hoy aprenderemos. Entonces, ya con esto en mente, vamos a iniciar. Romanos, vamos a leer ahora sí todo este párrafo 7, del 14 al 25. ¿Ok? Leemos la palabra del Señor, ¿verdad? Que es bendita. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Ok? Bueno, hemos estado estudiando, como les digo, esta carta, y nada más para poner en contexto, nosotros terminamos la semana pasada en el versículo 13, ¿no? Romanos capítulo 7, versículo 13. Y quiero leer Romanos 7:13. Dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Es una pregunta. Y dice: en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Bueno, la semana pasada, a grandes rasgos, nosotros aprendimos que la ley es buena. ¿Ok? Que la ley es buena y que solamente a través de la ley nosotros pudimos conocer qué era el pecado, ¿verdad? Y cuando nosotros conocimos qué era el pecado pues que es carnal y es malo, lleno de maldad, cuando ya conocimos qué es pecado, entonces entra en nosotros el deseo de pecar, porque antes pues pecábamos automáticamente y no teníamos rienda, ¿no? Pero cuando nosotros ya conocimos la ley de Dios, su palabra, es cuando empieza a hacer el pecado, porque sabemos qué es lo malo y lo hacemos, ¿no? A grandes rasgos es lo que aprendimos. Y el apóstol Pablo estaba enseñando, ¿verdad? Y hablando, acuérdense que la audiencia era una audiencia judía, que habían salido, ¿verdad? Habían salido, eran nacidos de nuevo, pero ellos tenían la ley, ellos tenían a Moisés en todo su corazón, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo empieza a hablar con ellos de una manera pues, dirigida por el Espíritu Santo, bien sabia, y empieza a enseñarles por qué fue la ley. Pero ahora la ley espiritual, la libertad en Cristo es la que tenemos que seguir. Y estos son los argumentos que el apóstol Pablo estaba llevando, ¿no? Entonces, la semana pasada terminamos con esto, ¿verdad? Que es gracias a la ley que nosotros conocimos el pecado, pero que tenemos que vivir en la ley del Espíritu, ¿no? En la obediencia por haber nacido de nuevo. Entonces, el apóstol Pablo seguía con el argumento acerca de la ley del pecado, pero sigue reafirmando que la ley no puede ser mala, ¿verdad? Porque ellos se sentían ofendidos. Es como si usted ahorita y a mí nos dijeran, ¿sabes qué? Tu Biblia está mal.
Es lo mismo, ellos se sentían ofendidos en ese momento. Entonces nosotros, para que ellos no se sintieran ofendidos, el apóstol Pablo les dice el por qué. Y no es porque la ley fuera mala, porque la ley viene de parte de ¿quién? De Dios, y de Dios Dios no puede producir nada malo porque Él es santo, ¿verdad? Uno de los atributos de Dios, ya lo sabemos, que Él está imposibilitado para hacer maldad, ¿okay? Entonces el apóstol Pablo estaba tratando de enseñar eso, ¿no? Entonces, pero lo que Pablo está enseñando, que la ley no tiene poder ante el pecado, nada más te muestra qué es, pero no lo puede dominar, pero que es a través de la ley, ¿verdad?, que sabemos que es el pecado, y solamente a través de la ley espiritual, y que es decir, el nuevo nacimiento, podemos luchar en contra del pecado, ¿no? Como ya vimos. Gracias a Dios ya no somos esclavos del pecado, ¿verdad? Pero seguimos en esa lucha. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de nuestros días. Para siempre, hermano, ¿ok? Y bueno, para que no hubiera confusión acerca de la ley y del pecado, y de la lucha diaria entre el cristiano y el pecado, Pablo aquí empieza a explicar la lucha diaria entre el pecado y el cristiano. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿ok? A grandes rasgos es eso, por si, para que puedan agarrar un contexto. Vamos a ver como primer punto que la ley es buena. ¿Cuántos saben que la ley es buena? ¿Sí? Vamos a ver qué dice la palabra ahí. Romanos 7:14. Vamos a ver aquí el problema de la luz y las tinieblas. Vamos a ver aquí eso. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Y luego dice una frase muy profunda aquí, ¿no? Vendido al pecado. Miren, todos conocemos que los 10 mandamientos era la ley que Dios estableció para el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo hebreo. Y los 10 mandamientos vienen de un Dios ¿qué? Un Dios bueno, un Dios justo. Entonces la ley espiritual, en ella no está el problema. En la ley no está el problema. Entonces, si el problema no está en la ley, ¿en dónde está el problema? Entonces el apóstol Pablo aquí en este versículo dice, sabemos que la ley es espiritual. Y lo dice, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces vemos aquí que el problema no está en la ley, sino en mí, en nosotros. Como yo soy carnal y la ley es espiritual, aquí entra este conflicto. Esa es la batalla que nosotros tenemos. Debemos entender que aunque nacimos de nuevo, aún está en nosotros la naturaleza caída. Y es esa naturaleza la que se revela contra lo establecido por Dios. ¿Okay? En nuestro caso, ya no son los 10 mandamientos nada más, ¿okay? Sino es se le conoce como la doctrina paulina, o la doctrina de la iglesia, que son las cartas a las iglesias, ¿no? Y ahí viene toda la conducta moral, etcétera, etcétera. Entonces, pero bueno, Jesús, nuestro Señor Jesús, de una manera muy sabia resumió los 10 mandamientos, sí lo sabemos, ¿verdad? Amar a Dios con todo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿ok? Entonces, a la luz de la Biblia, el problema no es la ley, es lo que el apóstol Pablo, y es lo mismo que nosotros tenemos que entender en esta mañana. El problema no es que la Biblia sea hecha para que sea un estorbo para que nosotros pequemos. No. La Biblia se hizo para que usted y yo caminemos con Dios. El problema es que como nosotros somos carnales, desobedientes, esa es la lucha espiritual, ¿ok? La ley es espiritual y yo soy carnal, ¿ok? Ahora, ¿por qué hago lo contrario a lo que la Biblia dice? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué hacemos lo contrario a lo que la Biblia dice? Bueno, en Romanos 7:15 dice, ¿por qué lo que hago no lo entiendo? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Miren, el decir que ya no voy a pecar y que yo domino al 100% el pecado, únicamente terminará una vida farisea, una vida frustrada. ¿Qué era lo que hacían los fariseos? Pues solamente lo exterior, pero lo interior no. Todo lo que fuera una ceremonia, pero nada interior. Entonces, a veces, hermanos, nos enfocamos de una manera religiosa y no podemos cumplir, hermanos, porque, miren,
yo no sé si soy el peor pecador de aquí, bueno, el apóstol Pablo lo dijo, pero usted no ha estado orando y a veces se le vienen pensamientos que no son del Señor. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Nos acercamos a un hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y tú sabes que él es hipócrita y dentro de ti es un hipócrita. Pero tú no vas con esa intención, pero hay algo dentro. Bueno, el apóstol Pablo lo está explicando de esta manera y en esta mañana es muy importante que usted y yo entendamos eso, hermano. Porque si no lo entendemos, como le digo, usted va a querer hacer todo lo imposible por opacarlo y solamente va a terminar frustrado. Por eso es importante entender que eso va a estar ahí, pero vamos a ir avanzando cómo podemos sobrellevar esta batalla, ¿ok? Entonces, miren, aunque usted no lo desee, hermano, escúcheme, de vez en vez cederemos ante el pecado. Ay, pastor, usted está enseñando. No, hermano, estoy predicando la palabra, pero lo tengo que enseñar para que usted aprenda esto. Escuche, yo no estoy diciéndole, pues arránquese, ¿verdad? Porque todos va a pecar. No. Pero vamos a fallar, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, que dice, si confesamos nuestros pecados, ¿quién? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, eso está, ese verbo está en presente activo. Eso quiere decir que es algo que siempre vamos a estar padeciendo. El perdón y el acercarnos a Dios es algo diario. ¿Se acuerdan la oración que nuestro Señor Jesucristo puso como un ejemplo? Perdónanos, porque siempre va a haber algo. Entonces, hermanos, de vez en vez cederemos ante el pecado. Aquí viene la clave, ya no será un estilo de vida, pero sí caeremos ante esos pecados. Por ejemplo, podemos caer ante miradas, ante palabras, ante intenciones, ante una conducta que no viene siendo de un cristiano, por más que nos esforcemos, hermano. Eso es una realidad. Por eso en esta mañana una vez más quiero hacer hincapié. Si usted no comprende eso, va a vivir frustrado, hermano. Pero la palabra de Dios nos va a dar el equilibrio para que podamos vivir esto, porque entiéndalo, esto es para toda la vida. ¿Ok? Bueno, entonces, para no llegar a querer ser unos cristianos perfectos y a querer aparentar algo que no lo somos, ¿no? Para poder tener compasión con aquel que se resbala, no consentir el pecado, pero para eso, ¿sabes qué? Como dijo Santiago, restaurarlo en amor. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que considerarnos que nosotros también podemos ser ellos, ¿me entienden? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que entender, lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta parte, ¿no? Que aunque sabemos lo que debemos hacer, ¿verdad? Aunque sabemos, a veces no lo hacemos. Y eso es por medio de nuestra naturaleza pecaminosa, pero una vez más, esto debe de ser esporádico, ¿verdad? No es ya, gracias a Dios, un estilo de vida, pero pasará sí o sí, hermano. Y es por eso que aquí Pablo está hablando del yo carnal para exponer que no somos inmunes al pecado. Entonces, ¿cómo sabemos que la ley es buena? ¿Cómo podemos saber nosotros que la ley es buena? Bueno, sabemos que procede de Dios, pero vamos a ver este argumento que dice el apóstol Pablo aquí, Romanos 7:16, dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Bueno, miren, la ley de Dios nos prohíbe hacer algo, ¿verdad? No mentir, no codiciar, ¿verdad? Muchas cosas, ¿no? Y eso es bueno, ¿verdad? No mentir, no codiciar es bueno porque ese es el corazón de Dios. Entonces, cuando hacemos lo contrario, cuando mentimos, cuando codiciamos, estamos aprobando que estamos haciendo lo contrario a la Biblia. Entonces, ahí se demuestra que la ley es buena, ¿sí me entienden? A eso se refiere. Y en nosotros, o sea, la ley es buena y es en nosotros donde está el error, la maldad. Es así como sabemos que la ley, ¿qué? Es buena. Perdón. Número 2. El pecado no ha desaparecido. Dile a tu hermano que tienes a un lado ahí. El pecado no ha desaparecido.
Ojalá el sudor fuera grasa, ¿verdad? Ya estuviéramos. Pero no, dicen los que saben que es pura, ¿qué? Agua, ¿ya ves? Bueno, el pecado no ha desaparecido. Ahora, vamos a ver dónde está el pecado. Es que a veces tenemos ideas, hermanos, bien extrañas, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Romanos 7:17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Miren, es muy importante entender esto. Miren, el pecado no está en los bares, en los antros, o en la casa donde se juntan a beber alcohol, o en los lugares donde venden drogas, o en las casas que practican brujería. El pecado no está ahí. ¿Saben dónde está el pecado según la Biblia? El pecado está dentro de nosotros. Porque muchos dicen, no te acerques para allá porque... No, el pecado está dentro de nosotros. Obviamente en un bar van personas gobernadas, pero el pecado está en ellos, está en nosotros. Entonces tenemos que entender esto. El pecado está dentro de nosotros, según la Biblia. Y eso es muy importante entender, porque si no lo entendemos, ese enemigo silencioso, cuando nos zarandee, no lo vamos a aceptar. Y vamos a querer encubrir el pecado en vez de luchar bíblicamente con él, como ya aprendimos en enseñanzas pasadas. Ahora, vamos a ver cuál es la realidad del cristiano. Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Hermanos, ¿ustedes han luchado con esto o no? Miren, hermanos, para no hablar de personas ni nada, pero es una de las luchas, hermanos, que todos tenemos. Queremos aparentar, hermanos, un grado de divinidad que no tenemos. Es una lucha interna, hermanos. Por eso es la intención de esta mañana que podamos aprender este párrafo, para que podamos entender que esa lucha va a estar en nosotros y que no vamos a irnos a las montañas a orar y 30 días con, bueno, ¿para qué digo libro? Pero 40 maneras de no pecar. Hermano, no es cierto, hermano. Permíteme decirte. No es verdad. El pecado va a estar todos los días contigo, conmigo, asediándonos, buscando la manera de llevarnos en contra de la voluntad de Dios. Entonces, cuando no entendemos eso, hermanos, empezamos a vivir vidas religiosas, pura apariencia, y luchando y frustrados, y ya no sabemos qué hacer. Y sabes que vamos a reunirnos y vamos a irnos a las montañas a orar, y sabes que ayuno y oración, vamos a ganarle a Jesús 42 días de ayuno para doblarle la mano pues al Señor y haga lo que yo quiera. No, hermanos, digo, es bueno ayunar, está de la manera bíblica, ¿verdad? Y lo sabemos, no es el tema, pero no tiene poder contra los apetitos de la carne. ¿Me entienden? No tiene ese poder, hermano. Por eso a veces, hermano, yo digo, ay, Señor, ¿cómo nos falta aprender más de ti, Señor, y sujetarnos a tu palabra? Hermano, ¿cómo estás? No, pues es que traigo el espíritu de no sé quién, y yo pues volteo, ¿verdad? ¿Dónde está? Y es que nos vamos a ir a aquel lado para que Dios me diga qué voy a hacer en la iglesia todo el año. Y digo, escuchen esto, yo lo digo con respeto, no me estoy burlando. Está bien, pero la palabra de Dios dice que si yo cierro la puerta, o sea, es una alegoría de estar en soledad con Dios, que no necesito, digo, a mí me gusta mucho ir a la rumorosa, y no es pecado, hermano. Si un día lo hagamos, digo, para no ir contrario a esto, no es malo. Ir en un lugar donde hay mucha quietud y orar, no es malo. El problema está que si yo pienso que en ese lugar Dios me va a hablar y en mi casa no. Porque Dios nos puede hablar en el peor de los lugares, ¿verdad? Porque Él es soberano. Entonces, hermano, eso, hermano, tristemente a veces muchas iglesias no lo podemos entender y andamos peleando contra el pecado que no va a ser vencido totalmente hasta que nuestro cuerpo sea glorificado, ¿me entienden? Entonces hacemos demasiadas cosas y lo único que hacemos, hermanos, es el pecado es ser lo más gordo, porque ya intentamos esto
intentamos lo otro y el pecado sigue ahí. Entonces muchos hermanos se desgastan por tanto pelear en sus fuerzas y se apartan. ¿Y saben qué dicen? No, es que yo ya no puedo. Ya he intentado todo. Pues sí, hermano, pero es que ese intento es diario. Ese es el grande problema, ¿me entienden? Por eso es tan importante aprender esto. Y si tú conoces al hermano Espíritu Santo, el que nunca falla y que nomás te está señalando tus pecados, pues dile la palabra con mansedumbre, hermano, pues mírame, pues si te escucha la palabra, vete a Romanos 14, 7, 14, 25. Estoy en la lucha, pues ahorita caí, caí, hermano, no es una excusa, pero pues déjame levantarme, no me aplastes más, ¿verdad? Porque muchos lo hemos hecho, hermanos. Yo lo estoy diciendo por mí, yo muchas veces en mi madurez he hecho, alguien se cae y lo estoy pateando, pues oye, hermano, pues ¿cómo? ¿Verdad? Por no entender, hermano, que algunos vamos a batallar más y otros no. Así que los que batallamos más, pues vamos a tener más tropiezos y vamos a durar, en vez de 12 días, 40 años en el desierto, ¿no? Pero no es el plan de Dios ese, ¿no? Que estemos resbalándonos a cada rato, pero sí el entender que es una lucha, hermanos, que no lo vamos a vencer ahorita. Escuchen eso. Entonces, bueno, por más que queramos decir o disimular que el pecado, ¿verdad?, en nuestras vidas ya no lo hacemos, por más que queramos disimular, hermanos, somos pecadores. Escuchen esto, no pecamos solo por equivocación. Esto tenemos que entenderlo, hermanos. Yo hace tiempo compartí una enseñanza en el discipulado bíblico, ¿quién es nuestro peor enemigo? Y hablamos acerca que nosotros somos nuestro peor enemigo. Entonces, hermanos, nosotros no pecamos por equivocación, así, ay, se me salió, era la última grosería que se me salió. Dice un pastor una vez, no se te salió, es que ya no te cabía. Entonces, hermanos, no pecamos por equivocación, no. Tenemos que entender esto, cometemos pecado porque somos pecadores. Nuestro ser espiritual, nuestra alma, hermanos, ama a Dios. Eso está en nosotros. Amamos a Dios y deseamos obedecer a Dios. ¿No tienen ese deseo ustedes? Yo quiero amarte, yo quiero obedecerte, pero esa lucha, esa es la lucha diaria que nosotros tenemos, hermano. No te asustes porque, escúchame, esto es muy importante, no te asustes porque no quieres orar. Eso es algo clásico que yo me encuentro. Pastor, es que no quiero orar. No te asustes porque no quieras leer la Biblia. No te asustes porque no quieras practicarla. Miren, Pablo aquí dice que es algo normal. Es el pecado. Pero bueno, debemos entender que aunque esa sea una lucha, no estamos solos. Y a través del nuevo nacimiento podemos obedecer a Dios, hermanos. No queremos, no lo deseamos, no lo anhelamos a veces, pero sabemos que a través de eso nosotros vamos a ir caminando y pareciéndonos más a Dios. Entonces, enseñanzas pasadas vimos que el pecado, como ya no somos sus esclavos, nosotros podemos decir, Señor, aquí estoy débil. La verdad, Señor, quiero fallar, quiero pecar. Se me hace tan fuerte esta tentación, pero tu palabra me dice que yo ya no soy un esclavo. Fortaléceme, Padre, porque no quiero fallarte. Dice la Biblia que si nosotros entendemos eso, lo creemos y lo caminamos, vamos a poder salir adelante, hermano. Esa es la manera como Dios nos ha dado esa victoria momentánea. ¿Okay? Ahora, vamos a ver cuál es la razón del por qué no me nace obedecer. Hermano, como le digo, no tenga la idea de un cristianismo de telenovela. Hermanos, esta es la realidad. Estamos peleando contra las huestes espirituales de maldad. Usted no sabe de todo lo que Dios nos libra. ¿A poco cree que estamos así bien a gusto? Hermano, usted no sabe en el ámbito espiritual todo lo que Dios hace por nosotros. Tenemos unas guerras que no podemos nosotros ver. Por eso en Efesios capítulo 6 habla acerca de eso. ¿Verdad? Y esa es una verdad, hermano. Entonces, miren,
vamos a ver la razón del por qué no me nace obedecer. Y Romanos capítulo 7, versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Fíjense, hermanos, seríamos cristianos al 100% si todo lo que dice la Biblia lo hiciéramos. Pero lo cierto es que no lo hacemos. Hermano, si está entendiendo el mensaje en esta mañana, escúcheme, yo no estoy diciendo que esto no sea posible, porque sí va a ser posible en un momento, cuando nuestro cuerpo, ¿qué? Sea glorificado. Pero de este lado de la eternidad, hermano, no vamos a poder ser 100% cristianos. ¿Usted sabía eso? No vamos a poder ser 100% cristianos. Entonces, eso no dicen, bueno, pues vamos, el pastor dijo. No, no, no. Eso debe de producir en nosotros, ¿verdad? La confianza en Dios. ¿Sí me entiende? Eso es lo que debe de producir en el cristiano. ¿Sabes qué? Yo no puedo contra el pecado, entonces necesito estar pegado con mi Señor, rogándole, esforzándome en sus fuerzas. ¿Ok? Entonces, bueno, si nosotros fuéramos 100%, ¿verdad? Si hiciéramos todo lo que la Biblia dice, pues no batallaríamos, pero lo cierto es que no lo hacemos. No lo hacemos todo. No todo lo hacemos bien. No todo el tiempo estamos pensando en Dios, hermano. Si somos honestos. No todo el tiempo estamos pensando en Dios. No, hermano, la realidad es que aunque que aún en contra de la Biblia fallamos. ¿Y saben por qué? Bueno, aquí el apóstol Pablo lo dice, porque no estamos solos. No estamos en el cielo, hermanos. En serio. Somos pecadores que caeremos de vez en cuando. Aunque no queramos fallar, fallaremos. ¿Sabe usted eso? Fallaremos. Esta es la razón porque no me nace el hacer el bien. ¿Sí lo entendimos? Porque muchas veces tenemos eso. No, pues de aquí, espérate, hermano. No, es que yo todavía no puedo. No, estoy esperando que me nazca. No, pues ahí te vas a quedar, va a venir el Señor y te vas a quedar, porque no van a hacer eso, hermano. Tenemos que entender. Ahora, hay un proceso, no se inquieten, hermanos, sabemos eso, no sé, ¿verdad? Gracias a Dios que puede reír y puede gritar y todo, ¿verdad? Buena salud. Entonces, si nosotros eso, hermanos, como les dije una vez más, no lo entendemos, vamos a ocultar el pecado que está ahí. Eso es todo. No vamos a luchar en contra de él. Ahí nos vamos a quedar y eso es peor, hermano. Es lo peor que podamos hacer. ¿Ok? Bueno, entonces, Dios no tiene la culpa. El culpable soy yo. Miren lo que dice Romanos 7:20. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, es muy importante la interpretación aquí, porque muchas malas interpretaciones han llevado a decir, no, pues no soy yo. Y el apóstol Pablo estaba luchando contra los principios del gnosticismo. ¿Ok? El pensamiento gnóstico dice que no importaba todo lo que tú hicieras con tu cuerpo, porque pues es materia y se va a terminar y ya. Entonces no importa lo que tú hagas con tu cuerpo. Por eso ellos no podían creer, y ya lo vimos, ¿verdad? Que Jesús fuera el Hijo de Dios, que fuera Dios encarnado, porque nada de materia, nada de carne puede ser algo bueno, según ellos decían. Entonces por eso ellos pecaban, ¿no? Buena filosofía, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que entender esto, que el apóstol Pablo está diciendo, no, pues mira, sí estoy pecando, pero el que peca es el pecado que muere en mí, así que yo no tengo la culpa. No es esa interpretación. Porque si nosotros lo entendemos así, vamos a torcer el mensaje y vamos a ser unos gnósticos cristianizados, Entonces, miren, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos guía a toda verdad, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso dice, ¿no? Él es el quien se encarga de ponernos esos pensamientos de bien y nos da las fuerzas para poder obedecer. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pecamos? ¿Acaso Dios tiene la culpa porque no nos impide que le fallemos? Ese es un error, hermano. Hay muchas personas que están frustradas, están amargadas, dicen, no, es que si Dios sabía esto, ¿por qué lo permitió? Si se han encontrado con personas así, hasta en un momento nosotros lo pudimos hacer.
Y ahí está la mamá llorando, velando a su hijo, a su hija. ¿Y por qué lo permitiste, Dios? Pero es que Dios no iba manejando alcoholizado. El que lo atropelló fue una persona que andaba bajo el influjo del alcohol, que violó las leyes terrenales que aún Dios permitió que se establecieran de tránsito. Entonces se pasó el alto. Ahora, ¿sabemos que Dios sabía? Claro que sí, porque Él lo sabe todo. Pero Él no dijo, no, tú haces eso para que se muera. No, era su tiempo, no lo dudamos. Pero este es el problema, hermano. El pecado que mora en nosotros. Por ejemplo, miren, quiero poner un ejemplo. Hace un año pasado falleció mi mamá. Entonces me acuerdo que estaba enferma y bueno, una y otra cosa, ¿no? Y bueno, entonces yo me acuerdo que unos doctores nos decían una cosa y otra. Y bueno, al último ya nos dijeron, pues ya, ¿verdad? Hasta ahí. Entonces, pues obviamente duele, ¿no? ¿Cuántos saben que somos cristianos? Pero pues, yo me acuerdo que yo me puse en la presencia del Señor. Le dije, mira, Señor, yo no puedo cambiar el destino. Yo acepto tu voluntad. Pero Señor, si es el hombre, porque hubieron ahí unas cosas ahí medio raras, si es el hombre el que quiere meter su mano, avergüénzalo, Señor. Pero si eres tú el que ya la has llamado, que se haga tu voluntad. Y bueno, se hizo la voluntad del Señor, se la llevó. Entonces, esto, hermanos, a veces no lo podemos entender y queremos culpar a Dios. Escúchenme, Dios no tiene la culpa. Dios sabe el día que vamos a morir. ¿Sí o no? ¿Sí saben ustedes eso o no? Pero escúchenme, cómo vamos a morir es nuestra responsabilidad. Voy a poner un mal ejemplo, no voy a hablar de nadie. Pues comiendo hamburguesas del Jack in the Box, o comiendo grasa. ¿Pues qué creen? ¿Que el Señor va a hacer un milagro y mis arterias se van a destapar? Ahora, no lo dudo, ¿verdad? Dios puede hacer un milagro. Pero al rato que me pegue un infarto, ay no, y toda la iglesia intercediendo, Señor, ¿por qué? Porque yo no me alimenté bien. Sí, estamos en esto. ¿Sí me entienden? O sea, Dios tiene el día y eso es, se va a hacer de esa manera, pero la manera, como yo muera, como usted muera, sí es responsabilidad de nosotros. ¿Sí me está entendiendo con eso? Y eso a veces muchos no lo entendemos. Y eso si lo entendemos, hay paz. Yo tenía paz, dije, Señor, pues. Ahora en la pandemia, ¿qué pasó, hermanos? Tomando poner un ejemplo. ¿Sabía usted que se cerraron muchas iglesias? ¿Sí sabía usted eso, hermano? ¿Por qué? Porque esta iglesia estaba en el espíritu y las demás en la carne. No es por eso. Es que, hermanos, a veces tristemente lo que pasa, igual, hermano, no le hace que esté ahí porque afuera está muy caliente, no nos molesta, no pasa nada, ahí se puede poner en el aire, ¿no? ¿Verdad que si aguantamos eso o no? ¿Sí? Para que no se salga el niño, ¿verdad? Pero ya como ustedes deciden. Bueno, total que, en la pandemia muchas iglesias y pasaron cosas porque, por ejemplo, Dios algo nos mostró, hermanos. Si usted estuvo orando a Dios, algo nos mostró. Que el dinero, que la doctrina de la prosperidad quedó abolida. Que el sacramento diariamente en unas iglesias quedó abolido porque no había servicio. ¿Sí me entendieron? Dios demostró que la verdadera iglesia somos usted y yo caminando. Y hermanos, muchos que estuvieron en el dinero, al no recibir la entrada de dinero, se fueron. ¿Sí me entienden, hermano? Entonces, nunca debemos estar tan cómodos esperando que vamos a estar bien. De vez en vez, hermanos, Dios va a mandar cosas, en serio, y más en estos últimos tiempos, para probar a su iglesia, para ver en dónde usted y yo estamos parados. Y muchas iglesias entraron en desesperación y hermano, deposíteme, ahí le va la tarjeta, y hasta mensajes te enviaban y hermanos, en serio. Y mensajes ahí del pastor en el Face, y los que no diezman no va a ser bendecido por Dios. Y en la frustración, ¿me entienden? ¿Por qué, hermanos? Porque no sabemos cuándo el rey de la iglesia va a probar a sus hijos.
Entonces, Dios no tiene la culpa, hermanos. El culpable somos nosotros. ¿Qué pasó una vez más para terminar y cerrar con este ejemplo? Con la pandemia nos dimos cuenta que nuestra mala alimentación nos pudo haber llevado a la muerte. Yo me salvé de milagro. Aquí está mi hermano Andrés también, que de puro milagro. Y ya ve que las personas así que estábamos poquito bendecidas, entre comillas, se fueron muchos, ¿verdad? Entonces, ¿sí entendemos? Se fueron personas que no pensábamos que se iban a morir. Porque una vez más, hermanos, Dios sabe cómo tratar con su iglesia. Ahora, ¿cómo, cerrando este paréntesis, cómo quedó usted después de la pandemia? ¿Más fuerte o no? Los que aceptamos la voluntad de Dios, hermanos, decimos, Señor, gracias por la sacudida. Gracias por esta sacudida. Pero otros, hermanos, se encuentran enojados con Dios, diciendo por qué se llevó a su familia. ¿Entiende? Escuche entonces esto. Dios no tiene la culpa. El culpable soy yo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos guía, nos ayuda a obedecer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pecamos? ¿Acaso Dios tiene la culpa? ¿Por qué no nos impide que le fallemos? No, hermanos, para nada. Dios no tiene la culpa. Dios, a través de su Santo Espíritu, nos alienta y nos guía a hacer su voluntad. Pero el pecado que muere en nosotros, ese es el que nos lleva cautivos a fallar, nuestra naturaleza pecaminosa. Y este es el problema. Muchos creen que un cristiano ya no peca, y no, hermanos. Somos pecadores. Seguiremos pecando. La gran diferencia, quiero que me ponga atención aquí, es que ya no somos una fábrica de pecados. ¿Usted sabe qué hace una fábrica? ¿Qué hace una fábrica de pelotas de fútbol? A ver, dígame. Todo el día. Tiene sus planteamientos, su logística, pero no dejan de hacer pelotas. Eso éramos antes usted y yo. Hacíamos pelotas de pecado. Nos dormíamos pensando en el pecado de mañana. Bueno, esa es la gran diferencia, hermanos. Usted y yo, se supone, ¿verdad? Si ya ha nacido de nuevo, ya no somos así. Podemos caer y caemos, pero no planeamos. No, es que voy a hacerle así, por esa manera, hacer daño y mañana otra vez. Ya si hay eso en el corazón, puedes estar engañado que no eres nacido de Dios. ¿Entiendes? Cuando es una fábrica de pecado y constantemente. Esa es la gran diferencia. Y si usted no entiende esto, hermanos, va a poder tergiversar el mensaje. Escuche, vamos a pecar, sí, pero no somos una fábrica de pecado. ¿Sí entiende ese punto? Porque si usted no lo entiende, hermano, va a poder confundir es un pecadito, pues cualquiera peca. Bueno, pero ese cualquiera, hermano, tiene 5 años con el mismo pecado, de perdida, cámbiale. Ya déjame orar por ti por otra falla, ¿verdad? ¿Sí entendemos eso? Ok, es a lo que se refiere, hermano. Número 3, la lucha entre la ley de Dios y la ley del pecado. Miren, el obstáculo para obedecer siempre a Dios. ¿Cuál es el obstáculo para obedecer siempre a Dios? Romanos 7:21. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Miren, hermanos, una vez más, gracias a Dios, Él pone el deseo de obedecer, ¿verdad? El gran obstáculo es la ley del pecado. Ese es nuestro enemigo. Queremos hacer el bien, gracias a Dios, pero el pecado nos estorba para hacerlo, o sea, para hacer el bien. Por eso el obedecer a Dios no es fácil. Esto es fundamental que usted lo pueda entender. No crea que se va a levantar y, ay, hoy quiero ser 100% cristiano. Hermano, se levanta y ni quiere orar, si es honesto. No siempre, pero hay veces que nos levantamos y no queremos orar. Inclusive puede ser un estilo de vida tuyo todavía, que no domines el que necesitas estar en la presencia de Dios diariamente.
Escuche entonces, fíjense, el gran obstáculo es este. No es fácil obedecer a Dios, hermanos, pero sí es posible. ¿Sí me entendió? No es fácil obedecer a Dios, pero es posible. ¿Cómo? Hoy en la nueva naturaleza. Pero debemos de entender que no será fácil. Dile a tu hermano que está contigo, hermano, no será fácil. Habrá oposición. Esto es para que no nos tome por sorpresa y sigamos luchando con esta guerra sin bajar los brazos. Como le dije una vez más, porque de lo contrario usted solamente va a ser una apariencia caminando. Y como nosotros estudiamos hace unas semanas, el discípulo que Dios rechaza es aquel que sabe la Biblia, es aquel que hace milagros, es aquel que puede hacer muchas cosas. Pero cuando llegan al Señor, decís, es que tú y yo nunca tuvimos comunión. Yo no te conocí, nunca hubo una intimidad contigo. Sí, enseñabas, predicabas, ibas a la cárcel, ibas a los hospitales, pero nunca tuvimos una comunión tú y yo íntima. Ese es el grande problema, ¿me entiendes? Entonces, a eso nos lleva una vida de no aceptación de la lucha contra el pecado, a la pura apariencia. ¿Ok? Y eso nos lleva ahí, hermano, porque no conocemos al grande Dios bondadoso que tenemos, que nos ayuda a pelear la batalla. Su Santo Espíritu está con nosotros, no nos ha abandonado, hermano. Ahora, todo lo bueno procede de Dios, no de nosotros. ¿Sí sabe usted eso? Porque hay un error enseñar que nosotros somos buenos y que, hermano, no es cierto, hermano. Usted se va a dar cuenta que usted es malo. Y a veces eso causa mucho problema dentro de nosotros porque, como les digo, por la apariencia, ¿no? Híjole, no, hombre, si conocieran mis hermanos, mis pensamientos salieran corriendo de la iglesia. Dios los conoce, pero está obrando en nosotros, hermano. Ok, todo lo bueno procede de Dios, no de nosotros. Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mira, hermano, pero en medio de esa lucha, hermanos, hay un refrigerio. Y ese es Dios, hermanos, que nos impulsa a deleitarnos en la ley de Dios. ¿Usted no le ha pasado, hermano? Gracias a Dios, también, yo creo que también usted. Que, hermanos, tenemos esa disposición de estar en la presencia de Dios, esa disposición de poder estudiar la palabra, de alimentarnos y Señor, gracias porque no sabía cómo vencer esta área de mi vida. Gracias porque hoy sé cómo ir a ti y no estoy ahí orando, gritándote y ordenándote y queriendo que hagas lo que yo quiero. No, Señor, tu palabra me ha enseñado que tengo que ir con respeto porque tú eres el rey y yo soy una criatura. Porque yo no te puedo ordenar lo que tú debes de hacer. Yo solamente tengo que decir, hágase su voluntad y no la mía. Y todo ese tipo de cosas, hermanos, trae un refrigerio. Porque todo lo que procede de Dios es bueno, hermanos. Todo lo bueno. Y en eso bueno, hermanos, Dios nos presta ese deleite de saber que tenemos ese refrigerio en Dios. Y ese Dios nos impulsa, hermanos, a querer obedecer la Biblia. Hermanos, todos anhelamos, todos los nacidos de nuevo, anhelamos serle fiel a Dios, ¿sí o no? Eso es puesto por Dios en nosotros. No nosotros nació eso, escuche, eso nunca van a ser de nosotros. Nosotros está la rebeldía, pero Dios pone eso, hermanos, en nosotros. Entonces, ese es el hombre interior, hablando del hombre interior del nuevo nacimiento, no de la naturaleza adámica. Ahora, lo opuesto, todo lo malo procede del pecado, de nosotros, del pecado que está entre nosotros. Romanos 7:23 dice, perdone, pero veo otra ley en mis miembros, ¿qué dice? Que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7:23. Miren, hermanos, qué bien que todo fuera miel sobre hojuelas, ¿sí o no? Pues qué bien, hermanos, que camináramos en las calles de cristal aquí en la tierra, ¿verdad? A gusto. Que estemos estudiando siempre la Biblia, orando siempre, caminando en ella siempre, sin obstáculos, sin tentaciones.
Pero no, la realidad es que en el plan de Dios, eso es lo que tenemos que aceptar para no luchar con Dios. Miren, en el plan de Dios es que sus hijos vivan esa batalla. Ese es el plan de Dios y debemos de aceptarlo. No decir, ay Señor, ¿por qué es tan duro? Y todo lo decimos, obvio, ¿no? Pero decir, Señor, bueno, pues si tú has puesto esto de frente de mí es porque yo sé que tú me vas a ayudar. Entonces miren, el plan de Dios es que sus hijos vivan esa batalla, pero no nos dejó solos, para nada. Pero así es lo que Dios diseñó para nosotros, que viviéramos en esta lucha. Y es esta la ley del pecado, la que siempre se opone. Y es donde debemos de entender que el pecado no nos ha abandonado. Dile a tu hermano, el pecado no nos ha abandonado, ni se asusta porque tú ores en la mañana. El pecado del enemigo dice, ay, no te le acerques, no, hombre, ese es un varón de Dios que, no, al contrario. Hermano, y les voy a decir eso, no los quiero desanimar, pero les voy a decir algo. Entre más tiempo usted pase creciendo en gracia, más va a luchar contra el pecado. Cada día el pecado le va a asediar más y más. Uy, pastor, no, hombre, vámonos, ya no vuelvo a venir a esa iglesia. Es mi deber enseñar la verdad. Por eso, hermanos, en vez de decir, ay, gloria a Dios, hoy está cada vez más pesado. Pero escuchen, hermano, vamos a ir hacia el final, ver el por qué Dios permite todas estas cosas. Entonces, no crea, hermano, que usted va a ir avanzando, ¿verdad? A nivel super saiyajin y ya no lo va a tocar el pecado, ¿verdad? No, al contrario, hermano, nuevas cosas van a venir a su vida. Ok, entonces miren, el pecado siempre se va a oponer y es donde debemos entender el pecado, que no nos ha abandonado, ya no tiene, la diferencia es que ya no tiene el dominio sobre nosotros. O sea, usted y yo antes nomás le decíamos sí, hoy no, por el Espíritu Santo. Hoy le podemos decir no, ¿verdad? Sin reprender, todas esas historietas, ¿no? Del libro de Vaquero. Pero sí podemos decir, Señor, yo en ti confío, yo en ti me escondo. Yo soy un hombre débil. ¿Cuántos son débiles? Levanta su mano aquí, ¿cuántos son débiles? Yo soy un hombre débil, Señor, que cualquier tentación me lleva a desobedecerte, pero por mi misma debilidad me acerco a tu sombra, Señor. Fortaléceme, ayúdame, ya no quiero mentir, ya no quiero ser así. Por favor, Señor, tu palabra me anima, que si yo estoy ahí contigo, tú me vas a fortalecer. Con todo respeto, hermano, ¿verdad? Con mucho respeto, a Dios se le habla con respeto. ¿Quiere hacerme enojar, hermano? Hable mal de Dios. Yo por eso, Dios está tratando mucho conmigo en esta serie de la declaración de fe, hermano. Usted no sabe cómo Dios está tratando conmigo. Porque si algo es mi pasión, es defender la palabra, hermano. Pero ¿cómo me he portado, hermanos? Sean testigos, ¿eh? ¿Me he portado bien o no? Porque dije yo, Señor, ya no voy a hablar de mí. O sea, ya no, porque ¿a cuánto les molesta las doctrinas erróneas cuando se ofende a Dios? A ver, levante su mano. ¿Sí le molestan? No. Pero entonces lo que yo le dije, Señor, como yo traigo mucha candela por eso, me voy a cerrar la boca y solamente voy a hablar tu palabra. Así que todos tenemos luchas, hermanos. Amén. Entonces, miren, entonces ya no somos sus esclavos, el dominio, ya podemos refugiarnos en Dios y podemos hacer un lado el pecado en ese momento, pero se va a volver a asomar. Entonces, el pecado sigue activo. Dile a tu hermano, el pecado sigue activo. No creas que porque una batalla Dios te ha ayudado a ganar, ya es la guerra. Eso será hasta el fin de nuestros días. ¿Ok? Entonces, es una guerra. Escuchen esto, hermanos, miren. Por ejemplo, es la gran diferencia. Miren, en una guerra, a veces los soldados son capturados. ¿Sí sabe usted eso? Por las tropas enemigas. Y son forzados a estar cautivos. Pero también hay aquellos soldados traicioneros contra la patria, que cuando están peleando, perdiendo la batalla, se van a la contra y ellos empiezan a luchar contra su país. Y de esa manera ellos salvan su vida. Bueno, hermanos, esa es la gran diferencia de nosotros. De vez en cuando las tropas del mal, estoy haciendo una ilustración,
nos van a poner cautivas, vamos a fallarle, pero no va a ser nuestro estilo de vida. Pero en cambio, hay soldados que voluntariamente se van al bando equivocado y les sirven. Esa es la gran diferencia. Y si yo pudiera explicar esta enseñanza en pocas palabras, sería con esta ilustración. Ahora la pregunta es aquí, ¿de qué tipo de soldado tú eres? ¿Del que eres cautivo porque estás en la batalla, de vez en cuando te eres arrastrado? ¿O eres aquellos que te vas totalmente con el lado contrario? Dios lo sabe. Y el último punto, la guerra entre las dos naturalezas. El verdadero cristiano se opone al pecado. ¿Sabe usted eso? El verdadero cristiano se opone ante el pecado. Romanos 7:24, y es donde el apóstol Pablo, hermanos, ya va a cerrar aquí con broche de oro en estos versículos. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo, quiero que entiendan que estaba hablando de las dos naturalezas. Llega a este punto porque es una verdad. Dígame si no, usted a veces ha dicho, Señor, ¿qué pasa? Me estoy esforzando, pero mira, me llega uno por derecha, otro por izquierda, pues ya ni Floyd Mayweather se escapa de esos golpes. Señor, estoy levantándome de una zarandeada y ahí viene otra, me está pasando peor que a Pedro. ¿Por qué, Señor, si estoy buscando tu reino? ¿Por qué, Señor, tengo estos pensamientos? ¿Por qué el mal está dentro de mí? Hay una expresión del apóstol Pablo, permíteme un poquito, que nos debe de hacer entender nuestra posición ante el pecado. Esa debe de ser nuestra expresión, ¿sabía? Miserable de mí, Señor, mira lo que soy, mira lo que hay dentro de mí, mira lo que está dentro de mí. Y por eso es esta pregunta que la va a contestar en el último versículo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miren, ningún cristiano, escuchen, ninguno dirá, qué suave es el pecado. No, esas balitas que me tiran son 22. Ocupo un R15 para que me haga un estrago. Que esa tentación. No. Ningún cristiano dirá, está bien, qué suave es el pecado, qué bien se siente pecar. ¿Algún cristiano puede decir eso? Nacido de Dios, qué bien, yo me siento bien pecar. Oh, qué a gusto. Para nada, hermanos, hay un rechazo. Hay lágrimas al fallar. Hay un cansancio a veces de tanta lucha, si somos honestos. Si lo has sentido, te has sentido, hermano, tan agotado por tantas batallas. Bueno, yo sí. Y Pablo también lo experimentó. Y escuchen, esto no es pecar, esto es ser honesto. Pero hay alguien en quien encontramos descanso, hermanos, en quien el apóstol Pablo cierra esta enseñanza, este párrafo, este pensamiento. Hay alguien en quien él encontraba descanso, y ese debe de ser nuestro cierre en esta hora y a donde debemos de ir, hermano. El descanso que Jesús nos da y la realidad del pecado. Romanos 7:25 dice el apóstol Pablo, después de decir miserable de mí, ¿quién me va a poder ayudar? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Del pecado, ¿no? Entonces toma respiro el apóstol Pablo y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Okay? Esta frase es muy importante, hermanos, porque aquí encierra todo. Las luchas, las batallas, los pensamientos, la otra naturaleza. ¿Cómo es como nosotros podemos encontrar ese alivio, ese descanso? Y cómo es que la ley del pecado no puede dominarnos siempre. Pero continúa diciendo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Miren, hermanos, Jesús es quien nos da ese descanso. Es Él quien nos libra de ser esclavos eternos del pecado. Gracias a Jesús podemos decir, no,
hoy al pecado, gracias a Él. Antes no podíamos, pero necesitamos entender que siempre Dios nos dará esos ánimos para seguir adelante. Él pone en nosotros, como dice su palabra, el querer como el hacer, ¿verdad? Pero tenemos una batalla, hermanos, siempre, hasta que este cuerpo de muerte sea glorificado. Nuestra carne, es decir, la naturaleza pecaminosa, siempre nos llevará a pecar. Esta es la lucha contra el pecado de la que Pablo enseñó, y nosotros debemos de aprender esto y estar conscientes de ello, porque de lo contrario vamos a creer que somos fuertes y que el pecado no nos toca y viviremos frustrados. Hermanos, mejor es entender esta realidad, la guerra entre estas dos naturalezas, pero como dice Pablo, gracias a Jesús, ya nuestra vida no le pertenece al pecado, pero sí estaremos en una lucha a diario. Pero en esa lucha jamás se nos olvide que la respuesta y la ayuda es Jesús. Solo Él nos da las fuerzas y el reposo que necesitamos, hermanos. Miren, nada de lo que hagamos, hermanos, escúchenme por favor, nada de lo que hagamos puede extinguir el pecado. Sí podemos fortalecernos en Dios, sí podemos ser más fuertes cada día, sí podemos, si es el propósito de Dios, pecar menos, pero jamás vamos a extinguir el pecado de nuestras vidas. Jamás. Solo hasta que Jesús cambie este cuerpo de pecado por el cuerpo glorificado, hermanos. ¿Ok? Solo hasta entonces, hermanos, podemos cantar la victoria total. Solo hasta entonces, hermanos, vamos a saber algo que anhela mi alma. ¿Sabe que hay algo que anhela mi alma con fervor? Saber qué es no pecar. Eso es un anhelo, hermanos, que tengo en mi corazón. Saber qué es no pecar. Y un día lo vamos a poder experimentar. Pero mientras, hermanos, debemos de estar en esta lucha diaria. No debemos de bajar la guardia, pero debemos de aprender a pelear sin cansarnos, hermanos. Debemos de entender y conocer cómo el pecado estará diariamente tocando a nuestra vida y cómo podemos enfrentarlo. Ahora, yo sé que dije muchas cosas, fueron varios versículos, pero yo quiero hacerte un llamado a la acción. Yo quiero que si todo lo que dije quizás no te lo grabaste, quiero que te vayas con esto. Mira, la lucha no es fácil. Cuando te sientas cansado por tanta tentación, por tanta prueba, por tanta dificultad para obedecer a Dios, hagamos como Pablo, ir a Jesús, ir a ser agradecidos. Gracias, Señor. Sí tengo batallas, sí tengo luchas, pero gracias. El agradecimiento, hermanos, es el mejor uppercut para una vida de lucha contra el pecado. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo reconocía que sí, era toda la lucha de pecado, pero nunca se olvidó de ser agradecido con aquel que lo libró del dominio del pecado, hermanos. Por eso termina, gracias, doy a Jesucristo. Seamos agradecidos, hermanos, que en medio de toda lucha tenemos un lugar a donde ir. Tenemos un Señor que su mano no se ha cortado para poder rescatar y fortalecer a sus hijos. Entonces, entendiendo eso, hermanos, la lucha no es fácil. Cuando te sientas cansado por tanta tentación, por tanta prueba, por tanta dificultad, para obedecer a Dios, hagamos como Pablo una vez más, ir a Jesús a agradecer. Ir a Jesús a agradecer. Ir a Dios por Jesús a agradecer. Que Él es el único que se compadece de nosotros y nos fortalece a través de su Santo Espíritu. Así que cada vez que te sientas agobiado por la lucha diaria del pecado, antes de querer rendirte, ve a Jesús. Solo Él nos puede dar ese descanso y fuerzas que necesitamos día a día para enfrentar la lucha contra el pecado, hermanos. ¿Aprendimos de la palabra? Vamos a darle gracias a Dios. Le voy a pedir a mis hermanos que vengan. Y miren,
Hay una alabanza que quiero que entonemos, hermanos. Es una alabanza totalmente bíblica. Y escuchen esto. El propósito de la alabanza no es para doblarle la mano y que usted llore por la alabanza. No, no, no. Nosotros no hacemos eso porque creemos en el poder del Espíritu y confiamos en la palabra. Pero hermanos, esta alabanza habla de qué es lo único que podemos hacer porque somos débiles. Por eso queda como broche de oro, hermano. Y esta alabanza se llama Tu gracia me basta. Cuando tú en verdad te sientas así, como el apóstol Pablo, solo hay un lugar donde ir, hermanos. Escúchame, y yo no quiero que me malentienda, pero ese lugar no es que me llame por teléfono a mí, no es que vaya al pastor. Hermano, yo soy un hombre como usted, estoy para servirle, pero usted debe ir a Dios primero. Él es el pastor de pastores. Hermanos, con un segundo con Él va a lograr lo que yo no voy a lograr en 1000 horas. Claro que estamos para servirle, pero antes de venir al pastor, en cualquier lugar donde usted se encuentre, vaya a Dios, para que no cree, hermanos, en su corazón una dependencia al hombre, porque después, hermanos, es bien difícil, es bien difícil. Y hermano, yo confío en su palabra, pero si soy honesto, hermano, hay momentos donde, como dice esta palabra, hermanos, me he sentido tan agobiado, tan cansado. Y sinceramente el único lugar donde yo puedo refugiarme, y si soy honesto, hermano, mi familia sabe que los amo, ¿verdad? Pero no es con mi esposa, no es con mis hijos. Escuchen, no es ni en la congregación, no es en una cuenta bancaria, porque yo ya he experimentado, así como usted, tener la cuenta con dinero, pero eso no ha dado paz a mi corazón. El único lugar donde verdaderamente puedo ser quien soy, donde puedo ser transparente, donde el Señor conoce no solamente lo que mis labios hablan, sino lo que mi corazón dice, es en la presencia de Dios. Es decir, Señor, si soy sincero, ya no sé qué hacer. Padre, en este momento conozco tu palabra, pero no tengo fuerzas para caminarla. Por favor, ayúdame. ¿Alguno de ustedes se ha sentido así? Yo sí. Y recuerdo, hermanos, cuando el apóstol Pablo estaba sufriendo. ¿Sí se acuerdan del aguijón que Dios le puso a él, verdad? No hay que especular qué fue, pero sí, el apóstol Pablo era un hombre que amaba a Dios, era un hombre fuerte, un hombre guerrero. Dice la Biblia que 3 veces le rogó al Señor, ¿verdad? Desesperado. Entonces el Señor le respondió. ¿Qué le dijo? Mi gracia te es suficiente. Pablo, mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Eres muy orgulloso, Pablo. Tengo que dejarte eso por tu bien. Y a lo mejor, hermanos, cada uno de nosotros, en las luchas que tenemos con el pecado, hay algo. Y ahí lo tenemos. Hermano, no reniegue con Dios. Es necesario que usted tenga eso, porque es lo que lo lleva a Dios. Bendito aguijón. Oh Jesús.